Muy bien. Entonces, cuando mencionamos la parte de la estequiometría, la parte de la estequiometría la vamos a asociar a comparaciones que nosotros tengamos, por ejemplo, al momento de elaborar algo. Vamos a preparar de repente, o sea, hamburguesas. Y para preparar hamburguesas, pues yo tengo ingredientes para luego producir mi producto que de repente lo vaya a vender. Entonces necesito primero comprar los panes de hamburguesa, la lechuga, necesito tener una hoja de lechuga, necesito para cada hamburguesa dos partes de los panes, dos mitades. Necesito, digamos, tres tomates, necesito una hamburguesa, no sé qué más entra en la hamburguesa, mayonesa, ya tanto de mayonesa. Entonces, esas cantidades que voy a necesitar para cada unidad, para obtener uno, esas son las cantidades que yo necesito. En muchos casos, si yo tengo de repente dos rodajas de tomate, no la puedo hacer la hamburguesa, porque digamos el diseño, la presentación ya está así, con tres tomates. Entonces no podría, no alcanzaría a llegar con dos tomates, no llegaría a la presentación final. O con la mitad de un pan, no podría vender esa hamburguesa. Entonces yo necesito saber exactamente cuáles son las cantidades que necesito de los insumos para nosotros dar un producto. Necesito dos mitades, necesito una lechuga, necesito tres tomates y una hamburguesa. Entonces, esas cantidades necesito exactamente conocerlas para saber cuánto voy a producir. Igual es de estequiometría. Pero la estequiometría ya no radica en una acción de fabricación de hamburguesas, sino en una acción de fabricar nuevos compuestos, es decir, en una reacción química. Un ejemplo de reacción química que podemos tomar como referencia puede ser, vamos a obtener amoníaco. Para eso necesito nitrógeno, necesito hidrógeno y necesito el producto final que va a ser el amoníaco. Entonces, parte de la estequiometría me va a permitir determinar cuáles son las cantidades de nitrógeno e hidrógeno que necesito partir para obtener una determinada cantidad de producto amoníaco NH3. Y en esas relaciones es lo que va a consistir la clase de hoy. Entonces, cada vez que en la pregunta, cada vez que nos comenten acerca de cálculos, o dice calcular sobre masa de reactantes, masa de productos, nos hablen de mol de reactantes, mol de productos o inclusive volúmenes. Cada vez que en un enunciado nos diga, calcula la masa de reactantes, masa de productos, mol de reactantes, mol de productos o volumen de reactante y volúmenes de productos, nos están hablando o nos están diciendo que aplique alguna de las leyes de la estequiometría. Las relaciones en las cuales se basa la estequiometría son básicamente de tres tipos. La primera relación, la más fácil, es relación con moles. Las relaciones con moles se va a dar dependiendo del balance. Siempre la estequiometría va a usar leyes que van a estar basados en el balanceo de la reacción química. Esta reacción química contiene sustancias. Las sustancias que están antes de esta flecha se llaman reactantes. Y las sustancias que van después de la flecha se llaman productos. Para nosotros aplicar estequiometría, primero tengo que balancear la ecuación química. Luego ya la estequiometría nos va a ayudar. Balancear, si es que no hicimos la clase pasada, lo hago ahorita. Balancear consiste en igualar la cantidad de átomos. Tanto en los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de átomos en los productos. Pero hablo de átomos de cada elemento. Entonces, un elemento con el mismo elemento se evalúa en los reactantes y en los productos. Así, por ejemplo, vamos a empezar a evaluar los N, nitrógenos.
que hay en los reactantes. Y en los reactantes veo que debajo de la N hay un número 2. Eso significa que hay 2 nitrógenos en los reactantes. Entonces este va a ser el producto. Y en el producto, acá veo debajo del nitrógeno, no veo nada más bien. Profe, si no veo nada de 0, no, es 1. El 1 es el que ya no se coloca. Significa que hay un nitrógeno. Profe, entonces lo cambia el 1 y acá pone 2. No, eso sí no pueden hacer. No pueden hacer nunca eso. Porque así lo que estarían haciendo es modificar el compuesto. Ya no sería amoníaco, sino sería otro compuesto. De repente ni existe ese compuesto. De tal manera que no pueden colocar números debajo. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos números delante de la sustancia. Ese 2 que estabas pensando debes colocarlo pero delante. Lo malo es que al colocar delante de la sustancia, este 2 altera la cantidad no solamente de nitrógeno, sino también de hidrógenos. Eso significa que 2 por 1 tengo 2 nitrógenos, pero también la cantidad de H, que antes era 3, y ahora al colocar este 2 grande delante, tengo 2 por 3, 6 ahora ya. 6 hidrógenos. Entonces, repito, este número que está delante multiplica a todos los elementos de esa sustancia. Significa que hay 2 nitrógenos y 2 por 3, 6 hidrógenos. Multiplicas. Entonces, si por aquí yo ya sé que vale 6 hidrógenos al lado derecho de los productos, también en el lado izquierdo, en los reactantes, también debe haber 6 hidrógenos. Para eso yo acá la H y yo ya tengo el número 2. ¿Qué número tendrías que colocar aquí de tal manera que ese número por 2 me dé 6? ¿Qué número pondrías acá entonces? ¿Qué número por 2 da 6? Y la respuesta es, muy bien, lo que dice Christopher es correcto, es 3. Ya que 3 por 2 me da a dar 6 y por lo tanto tendría 6 hidrógenos por acá igual a 6 hidrógenos por allá. En eso consiste balancear entonces. Balancear entonces es igualar la cantidad de átomos del mismo elemento que van a haber tanto en los reactantes como en los productos. Acá hay 2N, 2N. Acá hay 6H, 2 por 3, 6H. Entonces hay lo mismo y ahí está balanceado. Una vez que hemos balanceado la ecuación química, esto no es estequiometría, esto es balanceo. Ya he igualado los átomos. Una vez que se han balanceado, yo recién empiezo a disponer de las relaciones estequiométricas. Se usa a partir de la ecuación balanceada, se tiene la ecuación balanceada y a partir de ello se halla la relación de moles. Por ejemplo, a mí me van a decir, en la siguiente reacción química balanceada, haya, por ejemplo, la cantidad de moles que voy a producir de amoníaco si yo al inicio tuve 2 mol, 2 mol o 2 moles de nitrógeno. Entonces, cuando te den moles y te pidan moles, ¿cómo haces tus cálculos? Pues ahí es un poco sencillo cuando es con moles, porque solamente vas a comparar los números que ya has utilizado, te han servido para el balanceo. Si acá has puesto 1, significa que esto es un mol de los datos de la reacción. Si acá has puesto 2, significa que acá es 2 mol. Entonces, cuando son mol con mol, lo que haces es, pues, copiar los coeficientes. Luego haces un producto en aspa y se acabó el problema. Y ahí tiene la respuesta. 4. Porque 2 y 2 son 4, 4 por 1, 4 también. Bien, y ahí terminó el problema. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo calculé el primero? Bueno, igual voy a repetir una vez más. Primero se balancea la ecuación. Se colocan números delante. Luego el problema mismo te van a dar un dato. Este es el dato, 2 mol de nitrógeno. Debajo del nitrógeno pones el dato, 2 mol. Y luego, en la siguiente te van a pedir. De lo otro, o de este también te hubieran pedido. Te hubieran podido pedir. Debajo de la sustancia que te piden pones X.
Cuando es mol y mol, copias el coeficiente. 1, 1, 2, 2. Y producto en aspa. Y ahí se acabó el problema. La siguiente relación. Son 3 relaciones. Ya hemos hecho con mol. Vamos a hacer con volúmenes. Volúmenes. La de volúmenes es idéntico a la de moles. Cuando es volumen, volumen. Lo único que cambia. A ver. Sí. Vamos a hacer igual. Lo único que cambia es que ya no te van a dar de datos mol. Ya no, sino te van a dar volúmenes. Volúmenes te van a dar. Entonces vamos a imaginar que por aquí, bueno, vamos a utilizar otro. El de acá vamos a utilizar. O sea, decir que en el problema te digan, acá hay, digamos, 6 litros de hidrógeno. Es 6 litros de hidrógeno, ¿cuántos litros de nitrógeno reaccionan? ¿Con cuántos litros de nitrógeno? Entonces lo que haces es, cuando es litros con litros, copias el coeficiente, igualito que arriba. Pero ahora serían litros. 1, 1, 3, 3. Igual que arriba, producto en aspa, y se acabó. ¿Cuánto vale X? 3 por cuánto es 6. Por 2, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí va a ser 2 litros. Y así van a resolver cuando te den de datos volúmenes. Y dejamos para el último, la última parte de la teoría, que viene a ser la relación de masas. ¿Por qué dejo para el último? Porque aquí sucede que necesito un paso anterior a lo que hemos hecho antes. Entonces acá voy a copiar el mismo problema. Vamos a ver el mismo. Pero ahora nos van a dar de datos las masas. Vamos a decir que ahora nos den, para modificarlo, vamos a decir que ahora nos den acá la cantidad de masas. Vamos a decir que aquí nos digan hay 17 gramos de amoníaco. Y nos pidan, pues no sé, del hidrógeno, del nitrógeno, ¿cuántos gramos va a haber? Ya, sí puede venir. Y si se producen 17 gramos de amoníaco, ¿cuánto de nitrógeno reaccionó? Esa es la pregunta. Así vienen los problemas. Entonces, antes lo único que hemos hecho es copiar el coeficiente, copiar el coeficiente, copiar el coeficiente, copiar el coeficiente, producto en aspa, ya está. Pero acá no. Cuando nos den en gramos, solo cuando nos den en gramos, primero lo que tienen que hacer es determinar la masa molecular de las sustancias donde te piden gramos. Acá te piden gramos, la masa molecular. Y para hallar esa masa molecular, ustedes deben recordar, ojalá recuerden, si no, por acá también los voy a estar colocando, las masas atómicas de cada elemento químico. ¿Alguien se acuerda cuánto valía la masa atómica del carbono? ¿Alguien? ¿Del carbono sabe cuánto vale la masa atómica? ¿O no hemos hecho eso? Bueno, les voy informando en todo caso. La del carbono vale 12. La del hidrógeno, ¿alguien se acuerda cuánto vale? Bueno, vale 1. La del oxígeno, ¿alguien se acuerda cuánto vale? A ver, por ahí, ¿alguien se acordó? 18, bueno, casi, casi. Ajá, ahí está muy bien Isidro. Isidro sí lo... Exacto, 16. Y finalmente la del nitrógeno. ¿Alguien se acuerda del nitrógeno? Es un poco menos de 16, ¿ah? ¿Cuánto será? Ajá, muy bien Belén. Muy bien Christopher también, 14. Entonces así tenemos la del nitrógeno que vale 14. Voy anotando la participación antes que me olvide. Bien, entonces del nitrógeno va a ser 14. De estos 4 hay que aprenderse, ¿ya? De esos 4 hay que tenerlo muy en claro, porque mucho lo utilizamos. Por ejemplo, acá lo vamos a utilizar de estos. El nitrógeno, una N vale 14.
Pero como acá hay 2 nitrógenos, entonces será 14 por 2. Será 28 su masa molecular. Acá, la del nitrógeno es 14, por acá lo voy a poner, más la del hidrógeno vale 1, pero como hay 3, sería pues 1 por 3, 3. 14 más 3 me da 17. Entonces, eso es lo que primero deben de determinar. Cuando nos den masa con masa, primero determinamos la masa molecular. ¿Cómo? Con este cuadro. O con los datos que nos den el problema. Y luego, ¿qué hago? Luego voy a multiplicar la masa molecular y el coeficiente. 28 por 1, 28 gramos. Ahora sí, el resultado ya está en gramos. 17 por 2, 34 gramos. Y ahora sí, terminamos con el producto en aspa que ya anteriormente hemos practicado. Tú con tú, igual a tú por tú. ¿Cuánto sale X? 17 por 28 es 34 por ¿cuánto? Y la respuesta es 14 gramos. ¿Cómo me di cuenta? Porque esto es la mitad. Esta es la mitad, entre 2. Entonces 28 entre 2, 14. Así más rápido también. Lo pueden hacer. Muy bien. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. La parte teórica al menos. Esto consiste en estequiometría. Ahí va un conjunto de leyes, pero al final se resumen en 3 tipos de relaciones. Cuando nos pidan moles, cuando nos pidan volúmenes y cuando nos pidan masas. Si nos piden moles con moles, copio y bajo los coeficientes. 1 y 2 y multiplico en aspa. Si me piden volumen y volumen, copio los coeficientes. Producto en aspa, se acabó. Y si nos piden masa, ahí sí hay que tomar en cuenta que será dos pasos. Primero colocar la masa molecular de la sustancia que me piden en gramos y multiplicarla por el coeficiente. 28 por 1, 28, 17 por 2, 34, y ahí recién el producto en aspa. Muy bien, hemos terminado la teoría. Quería saber si hay alguna duda, pregunta de ustedes. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? ¿Terminaron de copiar? ¿Algo que copiar? ¿Alguien está copiando? Bien, entonces vamos a contestar sus problemas de su libro. Empezamos con el problema number 1 del ahora hazlo tú. ¿Qué me dice el problema número 1? Me dice, ¿cuántas moles de cloruro de hidrógeno se forman a partir de 10 moles de hidrógeno? Peso atómico del H1 y del cloro 35,5. ¿Qué es lo más importante cuando hagamos reacciones químicas? Es decir, perdón, cuando hagamos estequiometría. Primero, identificar que sea el tema de estequiometría. ¿Cómo sé eso? Porque me piden moles a partir de una reacción química. Entonces, cuando me piden moles, masa o volúmenes de una reacción química, eso es estequiometría. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos estequiometría? Primer paso es balancear la reacción química. Es lo primero que tengo que hacer. Si no balanceo, me va a salir mal el problema. Para balancear tengo que igualar. Si acá hay 2 H's, acá pongo 2, para que haya también 2 H's. Si acá hay 2 cloros, acá 2 por 1 también hay 2 cloros. He balanceado, ya he igualado. Solamente para igualar he tenido que poner acá un número 2. El resto será 1, será 1, 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 cloros también. Una vez que es balanceado, copio los datos del problema. Miren cómo en el problema me menciona y me dice, ¿cuántas mol de HCl? Entonces, debajo del HCl voy a poner X, porque me dice cuántas mol, X mol. Se forman a partir de 10 moles de hidrógeno. Este es hidrógeno, entonces debajo de la H pongo el dato, 10 mol.
Y se acuerdan que les dije que cuando era mol con mol, copiaba el coeficiente. Si acá es 1, una mol. Y si acá es 2, ¿cuánto será? Será 2 mols. Lo mismo, copio. Luego hago producto en aspa. 10 por 2 es x por 1. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto saldrá? 2 por 10 es 20. X por 1 también tiene que ser 20. ¿Cuánto vale x? Y si no saben, lo pueden hacer aparte. 10 por 2 es igual a x por 1. X es igual a 10 por 2, es decir, 20 mol. ¿Sí? Y ahí está el problema número 1. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Repita, profe, no repita, profe, ya no haga química. Bien, vamos a continuar con el problema número 2. Problema número 2 dice, ¿cuántas moles de agua se forman a partir de 40 gramos de hidrógeno gaseoso? Acá evidencio que es estequiometría porque justamente nos están pidiendo moles y nos están dando gramos a partir de una reacción química. Por lo tanto, esto es estequiometría. Tengo que copiar la reacción química, es lo más importante aquí. Entonces sería hidrógeno, H2, más el oxígeno, O2, forma el agua, H2O. Antes de ver los datos, tengo que balancear la ecuación química. Si acá hay 2 hidrógenos, acá también hay 2. Ya está igualado. Los oxígenos, acá hay 2 oxígenos y acá solo hay 1. Entonces, delante del agua pondré un número 2. De tal manera que la cantidad de oxígenos ya es igual. 2 oxígenos, 2 oxígenos. Lo malo de colocar delante es que también la cantidad de hidrógeno se modifica. Que 2 por 2 ahora ya hay 4 hidrógenos. Entonces acá también pondré 2. 2. ¿Sí? Para que haya también 2 por 2, 4 hidrógenos. Y si no pusiste nada acá es porque es 1. Ahora vuelvo al problema y digo, me dice, ¿cuántos mol de agua? Ah, entonces me piden del agua, tú eres agua, X. Que me piden cuánto. Se forman a partir de 40 gramos de hidrógeno. La hidrógeno es la H. Ahí está. ¿Cuántos dice? No, 40 dice. 40 gramos de hidrógeno. ¿Ya está? Y nada más. Eso es todo. Entonces, acá lo que hay que resaltar es que ahora no nos dan mezclado. Nos dan mol y gramos. Nos dan gramos y nos piden mol. Cuando es mol, es fácil porque lo que se hace es copiar el coeficiente. Si acá es 2, 2 mol. Ahí sí es directo, que es solamente el coeficiente. Pero como en el hidrógeno me dan gramos, recuerda que cuando había gramos se tenía que calcular antes la masa molecular. La masa atómica de la H valía 1. Como hay 2, 1 por 2 me da 2 la masa molecular de esta molécula. Luego, para hallar el valor que voy a necesitar para determinar los moles, multiplico 2 por 2, siempre 2 por 2, siempre la masa molecular por el coeficiente. Sería 2 por 2, 4 gramos. Para hallar la respuesta, finalmente será producto en aspa. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto será 40 por 2? 80, ¿no? 4, ¿por qué número me da 80? Ajá, muy bien, Ugarte. Sale 20. Entonces la respuesta acá será 20, no 2, sino 20. 20 por 4 es 80. 40 por 2 también es 80. ¿Ya? Por eso es 20. 20. Y esa es la respuesta final. En Romero, David. Romero y Morales.
Muy bien, terminamos de copiar entonces. Ahí tienen el problema número 2. 1 y 2 del sigue de la hora del otro. Si hay alguna duda, pregunta. ¿Alguien está copiando? Nadie está copiando. Entonces, este tema nos ayuda a determinar dentro de una reacción química las cantidades que van a reaccionar y las cantidades que van a producir a partir de cierto dato. Entonces, si yo quiero producir 20 mol de cloruro de hidrógeno, necesito 10 mol de hidrógeno. Si tengo más, voy a producir más. La 2 espejo es 32. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Morales hizo la problema 2 espejo. Dice 64 gramos de oxígeno. Ujú. Dice cuántas moles de agua. Ujú. ¿Cuánto era la respuesta? 32. Ahora vamos a hacer, ¿ya? Para terminar y ahí con el problema 2 espejo vamos a hacer. Por acá vamos a hacer el problema 2 espejo. Me da en el agua. Entonces sería hidrógeno más oxígeno produce el agua. ¿Qué se tiene que hacer? Balancear. A ver, acá balanceo. Como acá hay dos oxígenos, acá pongo 2 para que haya dos oxígenos. 2 por 2 es 4, entonces acá también 2 por 2 también es 4 y acá 1. Como me dicen, ¿cuántas mol de agua? Agua, X mol. Se forman a partir de 64 gramos de oxígeno. Este es 64, este es el oxígeno. Cuando me den mol, copio el coeficiente, 2. Pero cuando me dé gramos, ahí primero tengo que hallar la masa molecular. Un oxígeno pesa 16, pero como hay 2, sería 32. Y 32 por 1 es 32 gramos. Gramos. Y este es 32. Listo, la respuesta acá sería, como este es el doble de lo de abajo, el doble de 2 es 4. La respuesta del problema 2 espejo es 4 mol. Ya, ahí tienen los problemas. Problema 1, problema 2 y el problema 2 espejos. Bien, vamos a regresar en 10 minutos. Regresamos, 12:20 más o menos. Estamos por acá de vuelta. Nos vemos.